noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Nada Personal. Todas las voces, todas las noches. Hoy vamos a conversar con Luis Juez, que ya está desde su casa en Córdoba. Vamos a hablar, entre otras cosas, de los incendios en su provincia. Yo estoy muy conmovida porque hay 11 provincias que están prendidas a fuego, literal, y no estoy viendo a ninguna autoridad, ni a Juan Cabandier, ni al presidente, ni a ningún gobernador de ninguna provincia diciéndole nada a la gente. Es la Argentina, casi la mitad de la Argentina que está prendida a fuego. Ya en todo sentido estamos prendidos a fuego, pero nadie dice nada. Así que hoy vamos a tener la suerte de hablar con Luis Juez para que nos cuente qué está pasando en Córdoba. Y además vamos a hablar con Milei, con Javier Milei. Vamos a hablar del descalabro económico de la Argentina. Va a presentar su libro, va a ser candidato a diputado y tenemos para hablar un montón de cosas, especialmente del ministro Sarasa, de esta economía que tenemos y de la cantidad de pobres que tenemos en la Argentina en el día de hoy. Con ellos conversamos enseguida y ya los saludo, pero hoy nos despertamos con la violencia diaria, con la violencia nuestra de cada día. Nos despertamos con la noticia que habían asesinado a un colectivero a quemarropa. Estamos desprotegidos, decían los colectiveros. Estamos desprotegidos, decían los compañeros de Roldán el otro día. Estamos desprotegidos, decís vos en tu casa. Estamos desprotegidos, digo yo en la mía. Es como una especie de ruleta rusa. Todos los días salimos y nunca sabemos si volvemos. La pregunta es por qué tenemos que vivir con tanto miedo todo el tiempo. Vamos a ver ahora la reacción de los compañeros de Pablo Flores, el chofer de la línea 218, que fue brutalmente asesinado de 3 tiros en la cara. Y vamos a conversar, después de ver este tape, con Claudio Ramos, compañero colectivero de la persona que murió hoy de la peor manera. Miremos el informe. Yo no te puedo creer. El móvil. Claro, sí, sí. Así no podemos. Vamos a hablar en la esquina. Vamos a hablar en la esquina. Ustedes ven acá que ya están hablando. Lo dice que si no tienen una respuesta totalmente satisfactoria no van a levantar este corte. Acaba de matar un compañero de ellos y vamos a hacer un plan. Acá en el medio de la calle no podemos hacer un plan para darle mayor seguridad. Así que les pido a la prensa que por favor nos deje trabajar. Ellos van a sacar los colectivos, van a regularizar la circulación y nos vamos a poner a trabajar. Es una muerte lamentable. Lo que sí sabemos que no fue un robo, pero el motivo del hecho lo estudiará el fiscal. Lo importante es que hay un compañero de ellos que está muerto, un hecho de inseguridad y hay que darle una respuesta. Gracias, Claudio, por recibirnos en tu casa. Claudio era compañero de Pablo de la línea 218, brutalmente asesinado de 3 tiros en la cara. Y yo quiero decir que lo que más me impactó, más allá de todo en general, es cuando escuchaba a Claudio y a sus compañeros colectiveros decir estamos desprotegidos, porque es imposible que hoy cualquier argentino no se identifique con esto. Claudio, gracias por recibirnos en tu casa. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Viviana. Gracias. Decías, estamos desprotegidos. Así es como nos sentimos todos. Decían lo mismo el otro día y lo decía recién los compañeros del policía Roldán. Cuando decís estamos desprotegidos, todos te entendemos. Pero ¿podés explicarnos exactamente qué querés decirnos con eso, Claudio? Y que, primero y principal, que estamos viviendo
una violencia de una manera que nunca yo lo viví. Yo tengo, en la empresa voy a cumplir 25 años y hubo épocas que manejábamos dinero, cortábamos boletos, manejábamos dinero, habían robos aislados, pero ahora te matan por nada. Nosotros comenzamos a tomar el servicio muy temprano, 2 de la mañana, 2 y media, 3, y por ende tenés que salir mucho antes de tu casa. Y no salís y no sabés si volvés. Es la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no se ven móviles, no se ve seguridad. Es una cosa que estamos totalmente desprotegidos. En una ocasión, que no está muy lejano, de un colega también, Leandro, de la línea 620, que lo asesinaron a sangre fría, hubo 2, 3 semanas, ponele 4, con toda la furia, un mes, que se veían patrulleros, se movía movimiento, controles en los colectivos, que bajaban el pasaje, hasta que se calmó. Y después otra vez volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cómo no te vas a sentir desprotegido con la situación como está en este momento? ¿A quiénes responsabilizás, Claudio? ¿Quiénes son los responsables de que vos salgas con miedo, de que yo salga con miedo? A mí me pasa lo mismo que a vos. Yo llego a mi casa y miro para todos lados antes de entrar. Y le pasa a un técnico que trabaja con nosotros, y le pasa a la policía, y te pasa a vos, le pasa a todo el mundo. ¿Por qué no se hacen cargo de nosotros? Sí, Si eso es nosotros verdad. pagamos los impuestos, hacemos todo lo que hay que hacer, salís a laburar, seguramente temprano de tu casa o muy tarde a la noche, tu familia esperando un llamado, si llegás, si no llegás, ¿cómo te subís al colectivo todos los días pensando que no podés volver a tu casa? Si tenés hijos, mucho peor aún. ¿Por qué llegamos hasta Y acá? ese es mi miedo. Y ese es mi miedo de todos los días. Yo actualmente en este momento no estoy trabajando porque estoy con un problemita de salud. Pero yo siempre lo escucho a los compañeros con los que me comunico todos los días, al que no lo golpean, al que no lo roban, al que no... Siempre hay un hecho de violencia, todos los días. Ahora esto salió a la luz porque es de la magnitud de la gravedad. Pero si no, hechos de violencia ocurre todo el tiempo, todos los días. Y bueno, es así como estamos viviendo. Y respecto a quién hacer cargo, yo creo que el Estado sí tiene que hacer cargo de esto. Ahora estamos esperando la respuesta que nos dio Bernie, que dijo que a partir del lunes se iba a programar un sistema de seguridad. Pero bueno, nosotros, lo que es la empresa donde yo trabajo, Almafuerte, van a retomar el trabajo el día lunes, por una decisión que tomó el cuerpo delegado y que no van a trabajar hasta el lunes. Después el resto de las líneas tengo entendido de que sí. Pero ¿Qué les dijo amén de Bernie? eso, Claudio, queremos a ver qué es lo que prometió. Claudio, ¿qué les dijo Bernie? ¿Qué les Que prometió? va a haber una el ministro? reunión, que va a haber una reunión el día lunes con el cuerpo de delegados para ver cuáles son las medidas a tomar, por lo que yo tengo entendido, el lunes por la tarde. Ahora, siempre, Pero- digamos, los políticos llegan en general cuando ya es tarde, ¿no? Yo recién veía las imágenes que estábamos compartiendo. Fue una locura lo que pasó hoy por la muerte de Pablo. Ahora quiero que me cuentes cómo era Pablo, quién era Pablo. Pero digo, como que las autoridades siempre se acuerdan cuando hay una tragedia, ¿no? El otro día con la policía habla la ministra de Seguridad, ahora habla Bernie con este caso. No se puede prevenir, no pueden cuidarlos antes de que pase una desgracia como esta. Ese es el problema, porque yo creo que pasa por una cuestión del Estado. De la empresa no, porque no hay manera de que la empresa maneje esto, porque en esta empresa tenemos 14 ramales. Calculás que cómo hace la empresa para brindarle seguridad a los choferes a 14 ramales. No hay manera. Por más que pongan en las cabeceras, no, tienen que andar, no hay manera. Así que esto no pasa por una responsabilidad de la empresa. Yo creo que acá está faltando... Tampoco es problema de la policía, porque no hay. No hay. No hay patrulleros, no hay policías suficientes para cubrir todo lo que es una zona tan grande y bueno. O sea que están a la buena de Dios todo el tiempo, Claudio.
Si no hay Hoy por hoy policía, sí. hoy por hoy Hoy por están hoy en la buena de Dios. Recién hablábamos con Jacobe, acá con nuestro compañero antes de empezar, sabiendo que íbamos a entrevistarte y conversábamos si esta situación la sentís peor que en el 2001. Vos decías que no habías vivido hace mucho tiempo, que no vivías una situación tan densa donde además de robarte te matan o te No, matan no. directamente. Pero también decías, Claudio, perdón, que hace 25 años que estás en la empresa. Entonces vos estuviste en el 2001 ahí también. ¿Es peor? Sí, sí, pero no se compara con lo que es ahora. Oh. ¿Por qué? No, ¿Por qué? ahora es terrible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas horas estás en la calle arriba del colectivo, Claudio? Sí, desde que salís de tu casa y volvés a las 10 horas volvés a tu casa. Y te subís al colectivo y decís que Dios me ayude. No, o sea, no sé. Sí. Sí. Es Me así, imagino la realidad, tristemente es esa. Me imagino, Claudio, el miedo de la familia, es decir, este tipo de trauma, tener que salir a jugarse la vida todos los días, genera todo un clima en torno a vos que es muy traumático. Y mi familia particularmente, yo tengo mi esposa y mis 2 hijas, que son las 2 mayores, y ella me insiste con que deje el transporte, que no trabaje más, pero yo, de tantos años que tengo acá en esta empresa, yo le debo mucho a la empresa, yo hice mucho gracias a la empresa, yo no me quiero ir. Es que Yo no- ¿sabés qué pasa, no quiero Claudio? Vos como dejar tanta de gente que nos trabajar. está mirando, la Pero- gente no puede dejar el trabajo por miedo a que la maten en la calle porque vos tenés que ganarte el mango. Tal cual. Sos un laburante por lo que contás de toda la vida, bancás tu casa, tenés 2 hijos, o sea, vos no tenés la culpa, es el Estado que no se ocupa de los Tal cual. ciudadanos. O sea, no tenés la culpa. Claudio, ¿cómo era Pablo? ¿Y qué pensás de la muerte puntualmente con 3 tiros en la cara? Y Pablo, específicamente hablar de Pablo, yo como lo dije anteriormente y se lo comenté a varios compañeros, acá somos tantos que uno puede opinar de uno, del otro, decir, es un buen tipo, pero cuando lo tenés de compañero, yo tuve muchos compañeros a través de los años que tengo acá, y tuve la suerte de tener buenos compañeros, pero compañeros como Pablo, para mí era Pablito, no era Pablo. ¿Cómo era? Pablito ¿Cómo era? Era una persona muy buena, era de pocas palabras. Muchos le decían que medio raro, porque no era mucho de hablar con todo el mundo, pero de un corazón enorme. A mí me hizo 20.000 favores que nunca me los quiso cobrar. Y nada, un tipo de familia con 2 hijos. El padre se jubiló acá en la empresa hace 1 año y medio, 2, si no me equivoco. Trabajaba internamente, era mecánico, chapista. Y bueno, y él seguía en la empresa. Él, si no recuerdo mal, tenía 7, 8 años en la empresa. Pero como compañero excepcional, como persona, nadie puede hablar mal de él porque un tipo muy solidario. Y bueno, a mí particularmente me impactó mucho lo que sucedió porque no me lo esperaba. Cuando se tiró lo que podría haber sido un ajuste, yo digo, no, ajuste con Pablo, ¿de qué? No había manera. Y así que bueno, y ahora esperemos que se esclarezca este hecho, que aparezcan los culpables y que nada, podamos, por el bien, digo, ¿no?, de nosotros, de los trabajadores, de los choferes y de la misma gente, el pasaje mismo también. Porque así como hay gente que es de mal, hay mucha gente trabajadora, mucha gente de bien en ese barrio, yo lo sé. Pero bueno, es una inseguridad general para todos. A mí me impacta, ¿sabés qué? Mientras te escucho, Claudio, el otro día hablábamos con Carolina, la mujer del inspector Roldán, hoy habló con vos. Tienen la muerte cercana, en ese caso su marido, el padre de su hijo de 4 años, en este caso un gran amigo, como describís vos a Pablo, que deja 2 hijos, una familia, que contás que era hijo de un colectivero, que él seguía el camino de su padre. Digo, ¿cómo Sí, el papá han destruido? trabajaba adentro, era mecánico. ¿Cómo han destruido con tanto garantismo, con estar del lado de los delincuentes, de que no les importe valorar la vida de la otra? Porque están destruyendo familias de una punta a la otra del país.
con quien te encuentres, si no lo vivió en carne propia, lo vivió alguien muy cercano. La verdad que es para repensar absolutamente todo lo que está pasando en este país. Enseguida vamos a hablar con Juez sobre los incendios, con Milei, de la economía. Uno va sintiendo que no le encuentra la vuelta absolutamente a nada y en el medio de la pandemia. Si sintieras que te está escuchando el presidente, los ministros, la gente que se hace cargo de este país, como colectivero, como laburante, como un tipo que se ha roto el alma para su familia durante toda la vida y que seguramente venís de una familia trabajadora, donde el mérito es importante, donde laburar es importante, ¿qué les dirías, Claudio? ¿Qué les dirías a ellos? Y yo lo que diría, lo que hacer más hincapié es que no es de esto, Viviana, estos últimos años, No es que viene desde ahora con este gobierno, ya viene desde antes. Décadas. Ya viene desde mucho antes. A eso yo quiero hacer hincapié, que no es que estamos ahora viviendo una inseguridad que es reciente. No, esto ya viene de hace tiempo atrás. Y cada vez peor. Pero bueno, nada, que se haga cargo lo que se tenga que hacer y que nos brinde seguridad para salir a trabajar de la manera que tenemos que salir, tranquilos. Como debe ser, como tendríamos que salir todos los días. Hasta el lunes sigue entonces el paro. A partir del lunes se levanta el paro o van a esperar. A partir del lunes comienzan a trabajar. Perfecto. Bueno, ojalá que se esclarezca esto lo antes posible. Te agradezco mucho, Claudio, que en un día tan especial para vos y para todos los compañeros colectiveros sea un día especialmente importante. Rezamos por él, por su alma, por su familia y te abrazo fuerte. Sí. Lamentamos mucho lo que pasó. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Un saludo a su familia. Buenas noches. Bueno, esta es la Argentina. Ayer lo decíamos, lo decimos hoy. Ahora dice que está peor que nunca, ¿no? Peor que nunca. En 2001. Que lo estamos comparando con el 2001, que tocamos fondo. Y estamos peor que eso, Vivi. Estamos muy mal. Ya nos va a contar Milei cómo estamos. Vamos a los incendios, nos vamos a Luis Juez, a Córdoba, pero antes con este raconto de lo que está pasando en Córdoba y además son en total 11 provincias que están ardiendo. Vamos a verlo. Durante 19 años en Córdoba cobraron el impuesto al fuego que venía en la boleta de luz, al igual que el impuesto al combustible. Parecía una mañana tranquila, pero ¿qué pasa? De repente empezaron a tener noticias de focos de incendios que se reactivaron. ¿Qué pasó con esa plata? Imagínense, no quedó un mango. Son cientos y cientos de millones de pesos. Los bomberos en Córdoba son voluntarios. O sea que le ponen unos huevos para pagar eso con un balde. Bueno, nos vamos porque viene al palo. La cana no nos deja quedar. Ya mojamos lo que pudimos de la casa y dejamos todos los tanques abiertos. Chau, chau. Se quemaron 100.000 hectáreas. Y como no quieren reconocer que la plata del manejo del plan del fuego no está más, entonces por esa razón no le piden más ayuda a ninguna provincia. En algunos lugares los fuegos son intencionales, por no decir en la mayoría. Extrañamente después se convierten en barrios privados, en countries. Por eso no invierten una moneda en reforestar. Se puede observar el fuego muy cerca de lugares habitados, de viviendas, hay gente evacuada. Esto comenzó esta tarde. Hablamos de un lugar que estaba controlado como Carlos Paz y que de pronto comienza con este foco activo y muy importante. Acá apenas se apaga el fuego, empiezan a vender los lugares para hacerse casas. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en tu casa. Estoy impactada con el impuesto al fuego. La verdad que me enteré ayer, lo conté, no lo puedo creer, que la gente garpara durante 19 años con la boleta de luz y hoy los bomberos no tienen ni un balde, además de que se prende fuego Córdoba y otras tantas provincias y nadie dice nada. Gracias por recibirnos, Luis. Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo te sentís viendo tu provincia como la ves y ver que nadie está, no sé, o por lo menos yo no lo veo, la gente que me escribe en redes no lo ve, nadie está poniendo la jeta, Luis, con semejante
incendio en tu provincia y en las otras? Los bomberos, solamente los bomberos. Sí. Los Son bomberos. voluntarios que ponen la cara, que ponen arriba en su vida, los bomberos y los vecinos, ¿no? Este es un problema que es recurrente, Vivi. Córdoba se ha convertido en una provincia semiárida hace muchísimo tiempo, ha cambiado con el tema del cambio climático. Córdoba ha cambiado absolutamente su fisonomía y obviamente tiene periodos muy largos de sequía. Nosotros estamos viviendo también una seca importante, te diría que una de las más importantes en los últimos 10, 15 años. Pero hay cosas que son predecibles, o sea, si te cambió el clima, si vos te das cuenta que cada vez está más árida tu provincia, que cada vez los pastizales son más altos, el bosque nativo, no hay humedad, ¿viste? Entonces no puede ser que el único consuelo que tengamos los cordobeses es pedirle a Dios que llueva. Y para colmo te digo, para desgracia nuestra, no hay ningún pronóstico que diga que va a llover en los próximos días. Con lo cual tenemos focos activos desde el norte, Villa de Soto, al sur de la provincia de Córdoba, incendios que, viste, lo que tenés que hacer es tratar de contenerlo y que se queme lo que se tenga que quemar. Se han quemado más de 100.000 hectáreas, pero hay una inoperancia, una ineficacia. Yo tengo la sensación que el gobierno de la provincia de Córdoba está en punto muerto, ¿viste? Cuando vos llevas muchos años en el poder, te acostumbras de una tal manera a manejar las cosas que... ¿qué va a hacer? Ya está, que se prenda fuego, ya veremos qué podemos hacer, tratemos que haya la menor cantidad de víctimas posible, pero la verdad que es una bronca, porque uno siente que la gente ha puesto plata, mucha plata, porque se ha recaudado con un cargo fijo en la boleta de la luz durante muchísimos años. Luis, ¿nos podés contar cómo es el impuesto al fuego? Que ayer nos enteramos en el programa, la gente se enteraba también mientras nos escuchaba. Durante 19 años, con la boleta de la luz te venía el impuesto al fuego. ¿Cuánto era? ¿Cómo era? ¿Y qué quedaron de esos 19 años, de toda esa guita que hoy decís que los bomberos no tienen ni para un balde de agua? Arriesgando su vida, son bomberos voluntarios. Del 2004 al 2017 se puso un cargo fijo importante en la boleta de luz, donde la pagaban todos los contribuyentes de Córdoba, que supuestamente era para reequipar los cuarteles de bomberos. Córdoba tiene como 390 cuarteles de bomberos, es una actividad voluntaria. El bombero voluntario en Córdoba es un tipo un ciudadano común que cuando suena la sirena en el pueblo, el tipo abandona su estudio jurídico, su producción en el campo, si es changarín, el lugar está laburando y se casa en un traje que, olvídate que sea antiflama, ¿viste? Se pone lo que tiene y sale a combatir por pura voluntad y vocación lo que debería hacer el Estado. Por eso te decía yo que ha pasado tanto tiempo. Pero Luis, es indignante, es indignante. Es indignante. Hoy veía lo que pasaba en San Luis, casi al lado de una maternidad. Las minas que iban a parir salían algunas, otras con los bebés. Escuchaban los audios de la gente. La gente va mostrando lo que pasa. No te lo muestran en las provincias, te lo muestra la gente en las redes sociales. Si no, no nos enteramos ni del 80% de las cosas que pasan. O sea, pagás un impuesto durante 19 años, te curran, la guita no está, los bomberos son voluntarios, van a entregar su vida con la gente del pueblo. Realmente uno ve las imágenes y no es una... Yo te juro que he visto muchísimos políticos con Amazonas y con California, y qué sé yo, hablando del ecosistema y no sé qué, y se nos prende fuego el país y les chupa un huevo. Bueno, a mí esto me mata, Luis. Mirá la dinámica, perdón, Luis. Analicemos la dinámica. En octubre del 16 pasaba algo similar y el rabino Berman decía, para el verano lo más útil que podemos hacer es rezar. Y la oposición en ese momento se quejaba. Y ahora el incendio es el mismo, están dados vuelta y es una rotonda. No, pero además, claro, perdón. La recomendación es la misma, hay que rezar. Hay que rezar. Perdón, Luis, pero además... Cuando los incendios... Perdón, pero también hay que rezar para que no maten a un colectivero. También. Tenés que rezar para que no maten al policía, tenés que rezar para que no te maten a vos. Tenés que rezar porque el ministro de Salud dice que no hay nada más para hacer. Ahora hay 3.000 muertos nuevos en la provincia y el tipo no aparece y Cabandier no aparece. O sea, ¿cómo los argentinos nos estamos bancando que no nos den ni bola? ¿Cómo nos estamos bancando que no nos respondan? Es la obligación. ¿Entendés, Luis? O sea, ya te dejó Javi, pero claro, te juro que no entiendo cómo te dicen recemos o no hay nada más para hacer. Yo veo cómo se prende fuego Córdoba. Es como si o sea, es mi país, San Luis, Chaco. O sea, es una locura, Luis. ¿Cómo recen? ¿Viste? No se puede, no hay aviones. Pero si...
Pasa esto, Vivi, esto, dale la vuelta que vos quieras. Esto pasa cuando los tipos claramente saben que nada los va a alterar, nada le va a cambiar su hoja de ruta. Los tipos están inventariados, llevan 21 años en el poder. No hay ningún nivel de previsibilidad porque vos no podés evitar que se arme un fuego. Podés controlarlo, podés tener equipos de vigía, podés tener equipos de atención temprana, podés tener un plan de manejo del fuego mucho más moderno, podés tener equipamiento, pero obviamente, bueno, controlar la naturaleza, no controlar la seca, no controlar un montón de cosas, pero podés tener un montón de prevenciones. Claro. El problema es que cuando te pasa estas cuestiones y vos ves que el nivel de equipamiento es el mismo de hace 10, 12 años, que son los mismos 3 aviones hidrantes que recién hoy el gobernador puso la alerta roja a la provincia y hoy llegaron 60 brigadistas del gobierno nacional. Vos decís, loco, pero hay mucha inconsciencia, hay mucha desidia, hay mucha incompetencia. Son todos tipos que hace muchos años que están en el Estado. Tipos que deberían haber aprendido, que deberían saber cómo se maneja esta cuestión. Deberían ser más profesionales, porque vos le estás pagando un salario para que los tipos sean profesionales, sepan de qué se trata y sepan cómo abordar estos problemas. Porque son recurrentes, Vivi. No es que es la primera vez que se nos prende fuego Córdoba. Se nos ha prendido estos últimos 15, 16 años 4 veces de manera absoluta. Ya hemos perdido 100.000 hectáreas. Deberían aprender porque son los mismos tipos que hace 21 años que están. Y sin embargo pareciera que fuera el primer fuego. Pareciera que nos agarró y bueno, demoró hace 2 meses que se está prendiendo fuego en la provincia de Córdoba y 15 días consecutivos. 15 días consecutivos. Recién hoy el gobernador cruza mensajes, WhatsApp con el presidente, que toca aquello, pero recién hoy puso la alerta roja y pidió el auxilio al gobierno nacional cuando en definitiva debería funcionar un mecanismo de solidaridad espontánea, porque en definitiva esas tierras que se queman son tierras que salen de la producción, por supuesto que entran al negocio inmobiliario especulativo, por supuesto que esto también es parte que el Estado debería arbitrar, debería ser como hizo en España. Si se prende fuego un bosque nativo, se reforesta y por 50 años no se puede cambiar el patrón de construcción. Pero bueno, esta es la realidad, ¿viste? Las imágenes son mucho más contundentes que, por ejemplo, en 21 años vos podrías haber organizado, los bomberos se enojan con los vecinos y la gente sale a cuidar lo que tiene, porque cada casita de esa, los tipos tuvieron 20 años para construirla. Entonces, ¿qué le va a decir un tipo? Que deje la manguera, que se vaya, que abandone la vivienda, el tipo se queda. Por eso se nos murieron dos vecinos. Luis, el otro día veía cómo los bomberos trataban de sacar a un hombre de su casa y él decía, no quiero perder mis cosas, déjenme. Le decían, pero se va a morir, me quiero quedar acá, es mi casa. No, la verdad que... bueno, pero por ejemplo, Vivi, no alcanza con rezar, no alcanza con rezar. Esto es una vergüenza. No coordinaron la actividad porque la gente tiene una cosa, la gente se apega a lo poco que tiene. Por supuesto. Entonces, ¿cómo la gente puede colaborar? En 21 años no hubo un proceso educativo donde vos le podés decir a la gente que vive en lugares que son zonas amarillas, porque hay precaución importante por el tema de los incendios, cómo deberían colaborar, de qué manera. ¿Cómo podrían ellos en cada una de las construcciones tener alguna acequia o algún aljibe, algún tanque solamente para evitar o para ser utilizado? Nada. Una improvisación absoluta, el gobernador escondido, no habla, no dice, no hay un mensaje. Bueno, lo cierto es que ahora está un poco más fresco, pero lo mismo los vientos, o en estos momentos mientras estoy hablando con vos, Luis, hay un viento sur muy fuerte y eso genera... Que el fuego se propague. Sí, perdón. Te hago la última pregunta, ya paso a Milei, la próxima hablamos de otros tantos temas. Este tema es tremendo y la inoperancia o la maldad, no sé, porque que se prendan fuego lugares para después hacer desarrollos inmobiliarios, a mí me parece, no sé, yo creo en Dios, ¿viste? Y creo que la justicia y todo se paga en esta vida, pero me parece un horror. La última, Luis, ¿por qué está escondido el gobernador? Porque está en piloto automático. Acá pasaron cosas muy graves, Vivi. Algunas las hablé en la pantalla con vos. Acá se murió una criatura que necesitaba un abrazo del padre para despedirse. El caso Solange, no lo dejaron venir. Hace 2 meses, van a cumplirse 2 meses. La policía en un control con este tema de la pandemia fusiló a una criatura, 5 pibes que iban en un auto. El gobernador se escondió. Los tipos no... ¿Sabes por qué? Y te lo voy a decir, se van a enojar. Cuando vos estás mucho tiempo en el poder... no necesitas poner la cara, porque los tipos se acostumbran que por vos habla la pauta publicitaria. Y han logrado con la pauta publicitaria vender una imagen, porque quisieron los millones. Estamos hace 7 meses en pandemia. Si vos ponés la televisión de Córdoba, vieron los millones y millones y millones de pesos en publicidad en 7 meses en los que los gobiernos no hicieron nada, porque hace 7 meses que está todo parado.
Pero no está en equipamiento para los bomberos, no está en traje antiflama, no está en equipamiento moderno, no está en estrategia profesional, está solamente en pauta publicitaria para tratar de esconder cuando pasan desgracia. Los gobernantes están en un biombo escondido esperando que el problema pase. Los gobernantes están todos esperando el 2023, o no sé, o el año que viene. 2021. No, bueno, Luis, no, yo está muy lejos todo eso. Y muy bueno, lejos, Vivi. La verdad que, que si la pandemia no nos enseña a ser mejores personas, estamos muy mal. Gracias, Luis, como siempre. Nos vemos pronto. Bueno, buen fin de semana. Gracias. Gracias, Luis. Y ojalá que llueva y seguimos rezando. Ojalá. Otra cosa desde acá, lamentablemente, no se puede. Si esto te pareció mucho, nos vamos a Milei con un tape de Maduro que te da una sensación extraña. Lo compartimos con vos y ya conversamos del descalabro económico en la Argentina con Javier Milei. Tenemos que salir a defendernos y a garantizar la viabilidad de nuestro país. Y ya estamos vendiendo el petróleo y todos nuestros productos en una canasta de moneda. Y ya estamos cotizando, como recoge la agencia Reuters, en yuanes chinos. Las nuevas monedas del mundo nuevo. Las nuevas monedas, el nuevo sistema del mundo nuevo. Y Venezuela va a la vanguardia. Así como fuimos a la vanguardia contra el neoliberalismo hace 18 años, hoy vamos a la vanguardia de la nueva independencia financiera, monetaria y económica de los pueblos. O sea, le voy a preguntar a Milei, estamos yendo a la vanguardia económica. Me quiero morir. ¿Qué es esto que acabamos de ver? Bueno, en primer lugar, una declaración propia de un ignorante, ¿no? Porque es como que si yo me pongo a hablar del dólar con vos y estemos hablando de bucks, que es el slang, ¿no? La moneda de China se llama renminbi, que quiere decir moneda del pueblo, y el slang es el yuan. O sea, que lo cual si quisieran ser precisos, lo primero que tendrían que hablar es en términos de renminbi. Y en segundo lugar, el problema es que es una moneda no convertible, ¿no? Es decir, no es que, digamos, o sea, por eso vos tenés acuerdos con China y esos acuerdos para poder convertirlos. Entonces, digo, no es que vos lo convertís a otra moneda directamente, no es convertible, justamente. Te noto tranquilo. Yo entre Claudio con la muerte del colectivero, los incendios y todo lo que está pasando en el país y que nadie da la cara, me impacta. El otro día habló el ministro Guzmán o Sarasa, como le quieran llamar, y no le habló a la gente, le habló a no sé quiénes. Si vos tuvieras que decirle a la gente que está en la casa mirando, que llega como puede a fin de mes, ¿cómo va a ser la economía de acá en más? La pobreza exacta, ¿cuál es o cuál va a ser? Mira, cosas fáciles para que la gente entienda. La realidad es que Argentina está transitando lo que es la peor crisis económica y social de la historia. Yo, cuando a inicios del año, cuando empezó a darse esta situación de que la cuarentena se estaba convirtiendo en un mecanismo cavernícola, en ese contexto yo alerté sobre los riesgos que estábamos corriendo y, digamos, más allá de la persecución del aparato de propaganda oficial, bueno, ahora lo estás viendo, porque vos fíjate, esta crisis es mucho peor que la del 2002. Y fíjate que el hombre, digamos, el trabajador del colectivo, digamos, lo expresó muy bien. ¿El 2001? Sí, es el 2002 para ser exacto. Pero mira, ahora vamos a ponerle a esa intuición de este hombre que es brillante, ¿sí? Vas a ver cómo es que tiene razón. Punto uno. Vos durante... Que si los ministros escucharan más a la gente como Claudia, a los colectiveros, a los laburantes, entenderían lo que nos está pasando a todos. Exacto. Entonces, fíjate esto. Vos tenés que en el 2002 la economía cayó 10,9%. Este año, si se cumplen las predicciones del ministro Guzmán, va a caer 12,2%. La peor caída en la historia de la economía argentina fue el segundo trimestre del 2002, cayó 16%. El segundo trimestre del 2020 cayó 19,1%. Cuando vos mirás, esto ahora es donde empiezan a venir los datos más complicados. Cuando vos mirás el nivel de desempleo, llegó al 25%. Ahora, cuando vos mirás el dato de desempleo del segundo trimestre, si bien te da 13,1%,
ese número está viciado, no porque haya mentido el INDEC, no es que el INDEC haya mentido. O sea, de hecho, yo además soy amigo de Marco Lavagna. O sea, y digamos, y sé que es un tipo honesto y que no está mintiendo. Pero es como que hay un efecto desaliento. Suponete un... Explicarle fácil a la gente. Claro, un mozo. Se queda sin laburo. Sí, como tantos. Claro. La pregunta es, ¿vos creés que va a ir a buscar laburo cuando ve que están cerrando todos los otros bares? No. Es decir, se llama efecto desaliento. Ahora, pero esa situación no es permanente. Entonces, ¿qué hace? El mozo que tiene desaliento, claro, entonces, no va a buscar laburo porque no hay bares, ¿qué hace? Claro, bueno, por eso. Entonces viene el INDEC, le pregunta a usted, digamos, o sea, ¿tiene empleo? No. ¿Estuvo buscando? No. Y si sabe que no va a conseguir. Si soy mozo, no hay bares. Bien, exacto. Entonces, ahora, cuando vos corregís por ese efecto, la verdadera tasa de desempleo en Argentina es 29%. Cuando vos tomás el primer... digamos, la pobreza en el año 2002 trepó al 55%. Cuando vos tomás los números de este primer semestre está en 40%, casi 41%. Ahora, cuando vos tomás el segundo trimestre está en el 47%. Y ahora, ¿qué es lo que puede disparar que esto sea muchísimo peor? Que vos tengas un brote hiperinflacionario, cosa que es verdaderamente posible. Pero puede haber un brote. Sí, claro, ¿Sí? Este es el eje central. Y lo voy a explicar desde distintas perspectivas para que veamos que tanto desde mi visión Escuché como... bien, dijiste hiperinflación. Claro, exacto. Pero ¿cómo sería una hiperinflación moderna? A ver, en la década del 80 Argentina tuvo en promedio el 50 veces más de inflación que el resto de América Latina. ¿Hoy cuánto tiene América Latina? 3%. ¿Cuánto sería el equivalente? 150%. Pero perdón, ¿cómo es una hiperinflación moderna o antigua? No, bueno, a ver, las de los años 40 eran números estratosféricos, 27.000, digo, podría ser. Una locura. Después, digo, qué sé yo, la hiperinflación de Alfonsín, si la tomás en precios al consumidor fue en torno al 3.000%, si la tomás en mayorista fue en torno al 5.000. La hiperinflación de Menem, digamos, fue en torno al 1.000%. Sí, una hiperinflación moderna, digo, en un mundo donde no hay inflación. A ver, Argentina con la inflación que tiene hoy es tercero en el ranking mundial, o sea, es un disparate. Entonces, y si tenemos, digamos, si vamos a un contexto de más de 150% de inflación, es como si tuvieras una hiper y te va a causar los mismos daños que te causó la hiper del 89. ¿Por qué digo esto? Porque esta es la parte complicada, porque en realidad vos lo podés mirar de distintas maneras. Suponete que yo lo miro como lo mira el gobierno, que dice, no, en realidad los precios vienen determinados por el tipo de cambio. Entonces yo le diría a la señora Todesca, que tanto aboga por esta relación, che, mirá, fíjate porque estamos en tremendos problemas. ¿Por qué estamos en tremendos problemas? Pero si está robusta la economía, dijo ayer justo, Guzmán. sí, claro. ¿Qué sería robusta? ¿No? Sí, bueno, hay que ver qué define él como robusta. A ver, el problema es el siguiente. Vos tenías un tipo de cambio previo a las PASO de 40 pesos el dólar. Hoy, digamos, está casi ya, digamos, cerca de los 160. ¿Qué quiere decir? Que multiplicaste por 4. Quiere decir que creció 300%. O sea, digamos, Todesca, mirá, tenés un problema porque tenés una inflación subyacente de 300%. Puedo mirarlo de otra manera. Pero, perdón, habla el ministro y sube el dólar también. Bien, eso exacto. Es raro. Bueno, eso, si me permitís... ¿Es desconfianza? Sí, exacto. Lo explico, digamos, termino de explicar el descalabro que tenemos y vayamos a ese tema porque eso es fundamental sobre cómo estamos acelerando el camino a la piña. Entonces, otra medida más. Yo, digamos, ¿te acordás? Bueno, vos sos mucho más chica, pero... No, soy una mujer grande, por eso estoy tan cansada. En la época de la convertibilidad vos mirabas, ¿qué mirabas? Los pasivos monetarios contra las reservas internacionales netas. Bueno, ¿hoy cuántos tenemos de pasivos monetarios entre base monetaria, LELIX y pases? Tenés 4.8 billones, ¿sí? Digamos, 2.3 billones de pesos, que es la base monetaria, son todos los pesos que tenemos nosotros y se encaja en los bancos. La plata, viste que los bancos se guardan ellos por si alguien le pide la plata. Y por otro lado, digamos, están estos instrumentos que sacan los pesos de la calle para que no presionen ni sobre el dólar ni sobre los precios. Entonces, ahí tenemos 2.5 billones. O sea, pero en total tenemos 4.8 billones de guita ahí dando vuelta, que se puede convertir en emisión monetaria en 28 días. Punto 1. O sea, vos podrías estar duplicando la cantidad de dinero en 28 días, así de cruel como lo escuchás. Y por otro lado, ¿con cuánto arrancaste en el mes de septiembre de reservas netas? 2.000 millones. Hace el tipo de cambio de cobertura, te da 1.400. Te das cuenta que el tamaño del desequilibrio es monstruoso. Es monstruoso, pero hay una parte todavía muchísimo más monstruosa. Que es que en realidad las reservas netas del Banco Central hoy
según distintos analistas, oscilan entre 500 millones y 2.000 millones de dólares negativas. Entonces la pregunta es, che, ¿cómo es que tienen reservas netas negativas? ¿Por qué? Porque vos, si hiciste un depósito en dólares, ¿sí? El banco guarda en encaje hoy por cada 100, 70. O sea, es un disparate. O sea, en ninguna parte del mundo los bancos guardan tanta plata. Pero como este es un país de políticos enfermos, ladrones, entonces como la gente sabe que los políticos son una basura y que en cualquier momento los pueden manotear, ¿qué hace? Digamos, tienen encaje monstruoso, 70%. O sea, ¿qué se le ocurrió hacer el Banco Central? Empezar a financiar la corrida con los encajes de los bancos. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo ahora? Que además al Banco Central le están cayendo las reservas. ¿Por qué? Y porque la gente se dio cuenta. Entonces vos también tenés hoy ya un inicio de corrida contra los dólares. O sea, digo, con lo cual digo, el mundo es todo monstruoso. Igual viste que ellos te piden que ahorres en pesos si podés ahorrar. Sí, claro. ¿Ves? No solo que son Hoy inmorales. Que Pelle es el funcionario más rico del gobierno y que además obviamente ahorró en dólares. Claro, ¿Quién va a ahorrar en pesos en un país donde el peso no vale nada? 250.000 dólares y 200.000, o sea, el 80% lo tiene cash. O sea, ni siquiera lo ponen en el sistema financiero. A ver, digamos, o sea, los kirchneristas se vuelven y se desesperan. Se la pasaron puteando el gobierno de Macri por la fuga de capitales. Digo, tienen razón. No, está mal, digamos, porque cuando vos tenés tipo de cambio flexible, así como entra un dólar por un lado, digamos, por algún otro lado se tiene que ir. Entonces, como vos te entraban los dólares del endeudamiento, digamos, el gobierno anterior recibía los dólares y salvo lo que tenía que pagar en dólares afuera, digamos, lo que necesitaba pagar en pesos los convertía, pero los tenía que vender en el mercado, con lo cual, digamos, ese concepto de fuga no existe cuando vos tenés tipo de cambio flexible. Eso, digamos, pasa cuando vos tenés tipo de cambio fijo, controlado o manejado. Pero fíjate esto interesante. Pero los dólares se fueron. Bueno, a ver, digamos, pero es parte de la estrategia que utilizó el otro gobierno, digamos, que no quiso hacer el ajuste fiscal, por eso terminó pero fue mal. Una estrategia equivocada. Obvio, claro, digamos, claro. sí, No, pergeniada claro. por el inútil, el incapaz, el idiota de Marcos Peña. Pero no importa, porque cuando tuvo que elegir, porque cuando tuvo que elegir el ministro de Economía, eligió, digamos, al keynesiano de Pratgay, al que tenía el programa duro, lo sacó a patadas en el traste, porque cuando, digamos, no le gustó lo que estaba haciendo el Banco Central, le echó a Sturzenegger, hizo todo un desastre, pero no importa. Pero fíjate esto, el kirchnerismo se vivió quejando de la fuga de capitales. Si yo, digamos, tomo los dólares, los saco del sistema y los meto en una caja fuerte, eso es fuga de capitales. Que le avise a su compañerita de fórmula, Alberto. Porque la hijita, ¿sí?, de su compañerita de fórmula, ¿sí?, tenía dólares, tenía 5 palos verdes, o sea, ahorraba en dólares y los tenía en una caja de seguridad. O sea, que los sacó del sistema. O sea, si es eso, digamos, meterlo abajo del colchón o mandarlo, digamos, a... Bueno, Cafiero tenía en su caja de ahorro un palo verde. Bueno, no me importa lo que tiene, digo, o sea, pero ¿me comprendés? O sea, son unos hipócritas. Es decir, es la hipocresía, es la inmoralidad. ¿Cómo hace para tener un palo verde Cafiero si tiene una librería? Bueno, digo, que los admiro. Que los explique, digamos, o sea, claro, no le cierra el blanco. Bueno, pero ese es uno de los problemas que tiene Argentina. Entonces... Es un gran problema. Bueno, claro. Es un gran problema, Javi. El problema argentino es moral. Es moral, lo dijimos el otro día y nos mensajeamos. Claro. Es moral. Claro, el problema. exacto. Básicamente es moral. A ver, explica por qué El problema de Argentina es esencialmente moral. Hay un libro maravilloso, reciente, de el máximo exponente liberal de toda la historia. Yo me emociono cuando menciono su nombre, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, ¿no? O sea, que es el máximo exponente del liberalismo argentino de toda la historia. ¿Por qué te emociona? Porque es fabuloso, o sea, digamos, yo tuve la posibilidad de interactuar con él, es fabuloso, es un tipo de un conocimiento fenomenal, o sea, para mí es el máximo exponente además del habla hispana. Y es como un prócer. Y él entiende que es un prócer que obra como tal, o sea, es una cosa increíble. Es como, o sea, no sé, te toca lidiar con Alberdi, y como que Alberdi supiera su rol histórico, o sea... El gran espíritu lo transforma por eso ese es como un superhéroe, digamos, para nosotros los liberales, o sea, y yo tengo la fortuna, gracias a Dios, de conocerlo y ser amigo, además. ¿Y o sea, qué dice? Tiene un libro que se llama El retorno de la barbarie, el regreso de la barbarie, digamos que lo escribe con Gustavo Peregnik, donde hace una equivalencia entre lo que es el libro de Sarmiento, el Facundo, y dice, la nueva barbarie sí es la justicia social.
La justicia social, ¿por qué? Porque está basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, en el robo, en la violencia. Entonces, cuando vos abrazás la justicia social, que en el fondo son los valores del socialismo, eso conduce a un conjunto de instituciones que hacen que la economía se despedace. No por nada, Argentina, de ser el país más rico del mundo, a inicios, en 1895, Argentina era el país más rico del mundo. O sea, a ver, en 1860, cuando se pone en marcha la Constitución del 53 de Alberdi con algunas mejoras, en 35 años dejamos de ser un país de bárbaro para ser el país más rico del mundo. Ahora digo, ¿qué pasó en el medio? En el medio pasaron cosas, sí, pasaron cosas. Digo, al margen de las que le pasó al nabo de Macri. Pero, digo, ¿al nabo de Macri? Sí, el 95% de los problemas que tuvo Macri los generó él. Digo, esa es la realidad. Pero al margen de ese problema, es decir, Argentina no se arruinó, digamos, no comparto, digamos, por ejemplo, aquellos que le echan toda la culpa al peronismo. Para ello está mal. Argentina se empezó a joder en 1916 con la llegada de Irigoyen y la llegada de las ideas socialistas. Y ahí es donde se empieza a deteriorar Argentina. Porque lo primero que tenés que entender es que en la lógica del largo plazo, vos te mandás una macana hoy y no tiene, digamos, efectos instantáneos. O sea, para que vos lo veas en términos de crecimiento, tarda 15 años, 20 años. Vos fíjate, vos tenías, durante los 90 generaste una tremenda estructura productiva y eso te permitió que durante lo que es el 2000, cito la primera década del siglo XXI, Argentina pudo tener una recuperación cíclica invirtiendo poco, por ejemplo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que tarda mucho tiempo hasta que vos empezás a ver los efectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos empezaste a hacer macanas. Como claro, Argentina le llevaba tanta diferencia al resto del mundo, en realidad seguía oscilando entre los primeros puestos del mundo y los otros venían creciendo. Después vino ¿qué? Vino el golpe del 30. Ahí Argentina hacía las mismas estupideces que hacía el resto del mundo. Entonces mantenía más o menos el mismo estándar. Y después, digamos, cuando terminó la Segunda Guerra, una parte, digamos, gira hacia el comunismo, otra parte gira hacia el liberalismo, y en ese contexto Argentina, digamos, o sea, digo, con el resultado del lunes, viste, somos todos vivos. O sea, Perón dijo, bueno, vamos por el medio. Digo, la verdad que a los efectos de los resultados salió mal. Salió mal. Ahora, la verdad es que, digo, andá y ponete en los zapatos cuando el tipo tomó la decisión, pero no solo eso. Digo, aparte el problema fue los que vinieron después, que hicieron peronismo sin Perón. O sea, entonces, digo, acá, digamos, son todos culpables. Así estamos. ¿Y qué hacemos con el 47% de pobres si no es más? Es que va a ser más alto. Más. Porque el día que te estalle la hiper... ¿Qué quiere decir más alto? Yo creo que, digamos, si estalla una hiperinflación, vamos a ir a niveles de pobreza del 75%. Y eso no lo va a poder ni siquiera... 75%. Sí, no lo va a poder ni siquiera manejar el peronismo. Es más, la gente hoy no tiene conciencia de lo pobre que es. Porque como vos estás en cuarentenado y lo único que haces es comer, gastar en alimentos y bebidas, digamos, gastar, digamos, en bienes de limpieza, ¿me entendés? Los servicios públicos los tenés frisados, digamos, algunos bienes esenciales tenés control de precio. Entonces, por ejemplo, inflación del último mes, ¿no? 2,7, ponele 2,7, ok. Ahora, sucede que tengo 40% del índice en cuarentenado, tengo 30% del índice, un poquito menos, pisado, y el resto, digamos, hay un 33%, digamos, que está vinculado a estas cosas. Entonces, cuando yo quito el efecto de todos los que están frisados artificialmente, quiere decir que la inflación argentina viene viajando en torno al 9-10% mensual. ¿Sabés cuánto es eso si lo anualizás? 200. Es decir, la hiper está ahí. Está ahí. ¿Y qué quiere decir eso? Que vas a ver una explosión de pobres tremenda. Entonces, ¿el gobierno qué hace? Por un lado, no quiere... Te pido esto porque nos quedan 15 segundos. Cuando decís explosión de pobres, ¿a qué tipo de pobreza exactamente te referís? Antes hablabas del mozo que no tiene el bar, que no tiene laburo y que se quedó en la calle. A ver, vos tenés dos tipos de pobres. Sí. El pobre que, digamos, solo le alcanza para morfar y nada más. Sí. Y el indigente que ni siquiera le alcanza para morfar. Bueno, o sea, vas a tener una explosión de pobres que solo le alcanza para morfar, con suerte, tremenda. El 75%. Y vas a tener una explosión de indigentes. O sea, vamos a una situación social extremadamente grave. Y el 95% del problema lo causó este gobierno, ¿sí? Digamos, con una cuarentena cavernícola que además constituye un delito de lesa humanidad. Me lo autorregalo. Tu último libro. Sí, Pandenomics. La verdad que es... Gracias por la dedicatoria.
Usted se la merece. Por favor, un placer. Gracias, Milei. No diste buenas noticias, pero contaste la verdad. Bueno, y en estas, lo que no tiene remedio a veces. Es mejor la verdad que otra cosa. Gracias, Milei. Volvé Gracias pronto. a vos. Un placer. Ya venimos, no te vayas. Bueno, nos vamos, chicos. Qué programita, qué semana. Impresionante. Tremenda. Que descansen el fin de semana. Pablo, Jacobe, Lanari, a todos ustedes el control y a ustedes en sus casas. Basta de eslogans, a los políticos a gobernar, a laburar, muchachos. Chau, hasta el lunes, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos.